Cumplimos 10 años entregando premios elegantes, cada año 20 que se suman más a este grupo de personas que tienen los zapatos de Ramón Condella en casa, que los acreditan precisamente como elegantes. Este año, con muchísimas novedades, nos fuimos al Hotel Oca Puerta del Camino, lo hicimos en junio, que también es una de nuestras novedades para estrenando fecha, y también lo emitimos en directo en streaming. Todo eso bajo el patrocinio del Corte Inglés, patrocinador oficial este año en colaboración con otras firmas comerciales. Para hablar de todos los estilismos que se vieron en la gala tenemos con nosotros a dos de nuestros colaboradores que además hoy estrenan plató, la diseñadora María Verde de la firma Juana Rique. Buenas. Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantada, el nuevo plató es fantástico. Tardamos un poco en arrancar, sí, pero lo hacemos con nuestros elegantes, que es yo creo que la excusa perfecta. Serafín Rey, jefe de moda del Corte Inglés aquí en Santiago, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar en estas nuevas instalaciones y poder acompañaros un ratito. Y acompañarnos además con los elegantes, de la que el Corte Inglés además este año fue uno de los principales patrocinadores, ¿no? Con una sorpresa además debajo del brazo. Sí, se intentó dar un premio diferente y que respondiese un poco a la imagen sobre la moda que quiere representar el Corte Inglés. El look más actual. Bueno, Serafín teníamos pactado que se iba a poner a cotillear todos los estilismos que iba viendo en la entrada, en ese fotocall, iba a fichar uno que le gustara especialmente y al final Blanca Coladas, que fue yo creo que una de las grandes triunfadores de esta edición, ¿no? Sí, la idea era sobre todo destacar un look que un poco, pues, como en algún momento se ha hecho en alguna de las revistas o publicaciones, pues alguien que pudiese representar o ser imagen incluso de alguna de nuestras marcas exclusivas. Y la verdad que, vamos, el nivel era muy alto, la elección no fue nada sencilla, me sentí muy comprometido, tampoco intentas que nadie se sienta discriminado, porque la idea nuestra no era solamente poder elegir entre los galardonados, sino cualquiera de los invitados que la verdad es que se habían puesto de muy alto nivel para la gala. Y entonces, bueno, pues una vez que intenté ver a todo el mundo, ver sobre todo no solamente cómo van vestidos, sino el porte, cómo defienden el look, cómo se encuentran pues cómodos, y bueno, me agradó ver que entre los colaboradores habituales del programa, que yo les hacía mi pequeña confidencia, todo el mundo estaba de acuerdo. Hombre, yo creo que fue, lo decía, una de las grandes triunfadores. De hecho, bueno, vamos a ver los looks así que más nos llamaron la atención y aparece yo creo que en todas las listas de los que hemos preguntado, así que bastante consenso ahí. También está muy bien, yo creo que lo representaba a la perfección Carmen Pichel diciendo, la moda al final lo que demuestra es que no tiene edad, ¿no? Esos premios estilo que dio ella, que fue casi a Blanca Coladas, que entre los 50 finalistas representaba un poco quizá pues, más la madurez, y es estilosísima y muy elegante, y también a Paloma Evia, ¿no? Que yo creo que debía de ser de las más jóvenes, que es un estilo así pues muy juvenil y demás. El nivel altísimo, decíamos, ¿no? Sí, este yo año. creo que este año, desde luego, con el cambio de ubicación y todo, la gente se animó y yo vi el nivel mucho más alto, ¿eh? La gente iba súper arreglada, a mi entender, vamos, genial. Yo creo que es una gala que va más. Decíamos muchas veces que, claro, que con el 10º aniversario es para nosotros ese punto de inflexión. Yo creo que el punto de inflexión está en Mirabeo, que hizo el streaming, el hecho de hacerlo en directo, en darle una vuelta de tuerca, hacerlo más fiesta. Y yo creo que mucha gente decía, bueno, el hecho de hacerlo en el hostal también te pide siempre modelazos, y yo creo que quedó demostrado que no, que cualquier sitio es bueno cuando la ocasión lo merece la pena, ¿no? Desde luego que sí. Pasamos a comentar vuestras listas de súper elegantes en esta edición. Serafín, ¿por qué empezamos? Pues teníamos la familia Bertolo. Yo creo que ya sí, la familia Bertolo. Es verdad que María coincidía, pero dándole un plus a Iván Bertolo Suárez, sí, ¿no? Que encantó. también nuevas generaciones que refrescan y al mismo tiempo me parece súper elegante. El tema de los tirantes, la americana descoordinada del pantalón, no sé, como que me gusta ver gente joven que siga apreciando una elegancia clásica al mismo tiempo.
Que la verdad que la coordinación de la foto pues está muy bien, porque se ve una familia que, bueno, cada uno lleva su punto, con el toque de la corbata verde, con las transparencias, tanto de la madre como de la hija, pero completamente diferentes, cada una con su estilo, y vamos, yo creo que es de destacar los looks completos. A mí me ha encantado, además que coincidía familia Bertolo al completo, Iván Bertolo Suárez, que tiene un pequeño plus. También teníamos otra de las nominadas en esta ocasión, a Cristina Abad, que os gustó también a los dos, ¿no? Coincidíais en ella. Es que Cristina es súper elegante. Además, ese total look todo en rosa palo, a ella le favorece un montón y siempre acierta. Es una persona muy elegante en su porte, en sus maneras, no sé, a mí me encanta. Cristina, que yo creo que estaba en una de las categorías más difíciles para mí, y ahí era complicado, porque estuvo ahí la cosa, pero era muy complicado. Hombre, tenía su club de fans, yo pues tuve la suerte de estar sentado justo delante de ellas, entonces me iban narrando muchas confidencias que yo desconocía, y hicieron que para mí todavía la gala pues fuese más amena. Y cuando, claro, cuando se levantó, pues la ovación fue genial. Bueno, teníamos, ¿qué más? Otro de los que te gustó a ti, Belén Sueiro. Belén ¿no? Sueiro y su marido, pues también la verdad, sobre todo por el efecto de ese falso palazzo estampado que me llamó mucho la atención. Y bueno, aquí lo puse como Belén Sueiro y marido, o no sé si ponerlo a él y Belén Sueiro, porque iba impecable, súper elegante, el detalle del pañuelo, el nudo de la corbata, perfecto. Yo creo que fue, fíjate, para mí uno de los looks masculinos más elegantes así al uso. Porque luego estaba Alfonso Ledo, que también lo tiene Serafín, que aparece con su acompañante. Alfonso Ledo, que fue uno de los premiados, ya tiene un look muy diferente, ¿no? Yo creo que es ese voy bien, pero además le añado ese plus más moderno, pero eso era muy elegante. Alfonso Ledo os gustó, ¿no? Sí, también, tanto él igual que su acompañante, porque la verdad una vez que ves pues los looks en imagen, además yo lo paré a él después en Petit Comité, porque en realidad nunca había charlado con él y me pareció encantador, me explicó lo que estaba haciendo y demás, y defendía muy bien ese look, que es un look muy arriesgado, lo comentábamos nosotros antes de entrar en plató, es decir, en principio en la foto que se ve bien, se ve un look como muy buscado, sin embargo, el hecho de verlo en movimiento y tal y como él lo defendía, gana todavía más puntos. Yo creo que además un look un poco más difícil de defender, pero lo que dices tú, que él lo llevaba, yo creo que, fíjate, le dio el plus diferente. Para mí era el look perfecto, diferenciado. Iba muy seguro de sí mismo, quiero decir, es un look arriesgado que si no lo llevas con todas las consecuencias, pero a él se le veía súper seguro, íbamos la camisa más abierta, el pantalón más cortito, iba muy atrevido pero muy bien. En la siguiente de la lista es Blanca Coladas, homenaje especial a esta súper mujer a la que mando un besazo enorme, porque es una familia a la que quiero mucho, y a mí me gusta especialmente esta foto, no solo porque está Blanca Coladas, sino también porque está su hija Silvia Rodríguez, que es una de nuestras elegantes del año pasado, y también con Víctor López Rúa, el pintor, que está todos los años nominado, que desde aquí decir que claro, que cuando apareces en la lista es cuando realmente está claro que eres un elegante, no te lleves o no te lleves el premio, porque si estás un año tras otro es porque realmente gusta tu estilo, ¿no? Es que los tres son súper elegantes. Tanto era como el trío. Sí. A mí Blanca me llamó mucho la atención, sobre todo yo que soy muy amante, pues por contacto familiar, de todo lo que es francés, pues me recordaba la típica señora de un chateau francés, capaz de salir en cualquier película perfecta. Siempre. Blanca, tú es que eres muy vogue. A mí me recuerda esto cuando la veo, que tengo un montón de fotos tomando vinos en su casa y tal, y siempre digo, Blanca es que es como muy de vogue, o sea, la ves con un pantalón, un jersey súper sencillos y tal, y el pelo y tal, y es que es así como que ya es ella, ¿no? Bueno, Marta de Arriba, que me gusta a mí mucho, enorme beso a compañeras, y Marta de Arriba que iba de negro, contrastando con Begoña Martínez del Río, que iba de blanco. En esta foto. Fue de las pocas que iban con un largo midi, vuelo muy
muy Dior, así en el estilo y eso, y iba muy original, el tocado que llevaba también era original. Sí, lleva un vestido como muy de tendencia, sí. Y además en la fotografía, pues sobre todo contrasta con la estatura de Begoña, ¿no? Que tiene un porte y además sí, ese vestido con el escote asimétrico, que hay que atreverse, hay que defenderlo muy bien, pero con esa super manga abullonada, pues la verdad que llamaba mucho la atención. Tenemos también a una de nuestras parejazas oficiales, yo lo decía allí al presentarlos, porque los dos tienen zapatos de Ramón Conde en casa y los dos son, yo creo que cada año está siempre en nuestras listas de elegantísimos, que son Alfredo García Ayud y Romy Reyes, ¿no? Fenomenal. Es que no pueden ir más maravillosos, o sea... La elección de rosa y rojo me encanta, iba muy guapa, muy guapa. Bueno, y ese smoking maravilloso sí. De Alfredo, que yo creo que pocos lo llevan como él. Claro, yo no sé, tengo cierta debilidad porque aparte pues son muy clientes nuestros y se hacen querer por todos nosotros, tienen esa elegancia y ese porte no solo en el saber estar con sus looks, sino en su modo de ser y de actuar. Comentamos precisamente ayer con ella, pues comentábamos algún detalle de la gala y que le encantó mucho. Decía yo cuando subí para entregar el premio no quería miraros, que os tenía en primera fila, porque me iba a poner todavía más nervioso, entonces intentaba escapar la vista. Bueno, otra de las parejas también que vimos en el fotocall que llamó mucho la atención fue la de Rafa Espiña y Alba Espiño, que trabajan en Estudio 31 y que llevaban looks totalmente distintos, ¿no? Pero pasamos a otro extremo. Son súper tendencia los dos. Porque son muy en tendencia. Con sus deportivas, el traje de cuadros, el no llevar camisa, sino camiseta. Bueno, es un estilo muy personal, pero muy bien. Rafa Espiña, que tiene ya zapato de Ramón Conde en casa, así que elegante acreditado, y que es como súper estiloso, ¿no? Un rollo totalmente distinto. ¿Y ella? Se le ve que iban pues como muy desenfadados, pero que estaban a la altura perfectamente, sobre todo por eso, porque cuando tú buscas un look, sea más o menos arriesgado, te tienes que sentir cómodo con lo que llevas para que vayas lo más seguro posible. Y ella iba genial. De rosa, con su traje rosa, me encantaron los pendientes. Es muy estilosa y se nota también que lo que decíamos, que a lo mejor no vas con un look muy típico, pero que lo defiendes fenomenal y entonces llamas mucho la atención. Otra también pareja en el fotocall, Teresa Abalde y José Luis Vilamoriente, esta vez más protagonista él que ella, que me parece imposible. Y yo lo vi ideal, y es verdad que yo ya sabía lo que iba a llevar Tere, pero llevaba ese vestido maravilloso, ¿no? Sí, es un vestido casi columna, además el detalle de los hombros, y ella lo luce genial, con ese punto de locura que tiene tan divino, y estaba fantástica. La pareja Black is Black. Black is Black es un día. Este año se han puesto de acuerdo, pero me encantó el vestido de Teresa, porque en cuanto lo veías en movimiento, por atrás tenía como mucho vuelo, aunque era columna, era muy estiloso. Y con el pelo cortito y blanco como lo lleva ahora, es que está muy guapa. Pues ese vestido de Purificación García que ella ya nos decía, dejarme pasillo, que necesito pasillo. Pasillo. Seguimos con más parejas, José Manuel Méndez, que también fue uno de los que arrasó este año, con Cristina Varela, que arrasó el año pasado, ¿no? Pareja de guapos por excelencia. Que a mí me llamó la atención Cristina porque fue un estilo muy diferente al que fue el año pasado cuando estaba nominado ella, que subió con ese vestido de semitransparencias, que ya tiene súper tipazo, pero que la verdad funciona muy bien y están súper protagonismo a su marido. Y está dándole protagonismo a José Manuel. También Ofelia Baliñas y su acompañante, que también otro estilo distinto para Ofelia, que también es de los que tenía ahí apuntados, Serafín. Sí, porque Lucía, fíjate que había varios vestidos en ese estilo, súper vaporosos, que muy de tendencia, con esos macroflorales, pero ella es que lo lucía, tiene una figura genial, pero es ella sobre todo que lo luce bárbaro. Con la melena suelta, estaba guapísima también. Mucho. Y para irnos yo creo que a otro estilo que decías tú, melena suelta, que es así un punto más informal, nos vamos a las Buret.
Esto también va como en pandilla, ¿no? Yo creo que sí hubo una gran triunfadora, con permiso de Blanca Coladas, fue Vanessa da Torre de Buret, porque llevaba un vestido tan impresionante que tienes que saber lucirlo también como ella. Y bueno, yo creo que fue como el grupo, ¿no? Es verdad que Vanessa, que era la que estaba nominada este año y se llevó el zapato con ese vestido de rayas, de cola, de escote, de manga, pues era impresionante, pero también vemos al resto de la pandilla, las Buret, así, en pandilla, ¿no? Serafín, supermodelazo. Sí, espectacular. Bueno, me gustaba muchísimo también el blanco, porque era un vestido que en apariencia parecía como más sencillo, pero con el hombro al aire era precioso. Pero sobre todo ella, que además paró un ratín antes en el fotocall para hacer una mini sesión de fotografía, todo el mundo quedaba asombrado porque era, vamos, era el vestido. Y cuando yo llegué al día siguiente, que ya estaban las fotos colgadas, todo el mundo había visto, era el vestido más comentado por, vamos, todo nuestro equipo, que hicimos un pequeño briefing, comentario, todo el mundo hablaba del vestido de rayas, sin lugar a dudas. Bueno, también tenemos a Carlos García Verdugo, que este año entregó premios, recogió el de Marta Tan también a las carreras, que casi no llegaba, y Rebeca Rodríguez, su mujer, que también fue una pareja que nos gustó mucho, ¿no? Un look totalmente distinto, pero que también funcionaba muy bien. Los chicos se están poniendo las pilas, ¿eh? Todo hay que decirlo. Nos vienen sacando terreno a las mujeres. Totalmente de acuerdo. En esta gala se han lucido, porque la verdad es que había mucho tema de americana de cuadros, traje con algún print, nada de lisos, un ejemplo serio. Bueno, los zapatos que aquí no lo hemos puesto, pero los zapatos que llevaba Borja, que eran súper ideales. Una especie de mocasín de cuadritos que iba fantástico, como va siempre también. Esta es la gala de los detalles. A mí me sorprendió que María tiene a José Luis Ramallo, que aparece también en otra de las fotos de grupo con uno de los premiados, con Chema Pazgago, y que también llevaba un estilo súper distinto, ¿no?, a lo que vemos habitualmente. Me pareció muy british, ¿sabes? El pantalón claro, la americana clásica en azul, la pajarita, como que es un look tan británico, me parece que va ideal. Me gustó un montón. Y pasamos al negro total de Jesús Madriñán. Ay, sí. Que es otro de los premiados que yo creo que sorprendió también mucho. Para mí es muy estiloso, con un estilo muy depurado, y que este año pues subió al escenario a por su... Es que este año hubo bastantes... A por su premio todo de negro. Que apostaron todos de negro, porque Vila, por ejemplo, fue de negro, con Teresa, él también. A mí en general me gusta. Reconozco que es un look igual un tanto difícil, porque no todos los hombres, porque igual es muy oscuro, pero vamos, a mí me parece que lo defendía genial. Me encantó. Y tenemos a Bernardo Nogueira. Bernardo Nogueira, que yo lo voy a poner a la par de Cristina Nogueira, su hija, con ese maravilloso vestido rojo con el que hizo el fotocall y que también llamaron mucho la atención. Es un claro ejemplo de que se puede ir de corto ella a un tema de noche y vamos, iba guapísima. Bueno, una pareja fantástica, me gustaron mucho. Otra pareja que yo creo que le acaparó todas las miradas ella, que es Lucía Fandiño, subiendo al escenario un par de veces y con ese vestido de semitransparencias tan llamativo, pero a María Verde quiso destacarlo a él. Sí, porque es como en el estilo un poco de Bernardo, el clásico con blanco y negro y su pajarita. Me parece un look muy acertado para el tipo de gala que es y vamos, que me gustó mucho también. Hacían una pareja fantástica. Y a mí lo que me encanta de tener colaboradoras como María es que tú ves una foto que aparecen en un grupo tropecientas mil, pero ella se queda con Beatriz Álvarez, que está de cuarta, ¿eh? Sí, a mí me gustó un montón. La vi además de luego en el cóctel y me parece súper acertado el tema del smoking con pantalón más corto, todo en paillettes, iba súper elegante. Porque, a ver, en este tipo de galas siempre te esperas encontrar pues, vestido de cola, mucho más evidente, pero quizá me gusta más pararme en esa gente que de primeras no te llama tanto. A lo mejor pasa más desapercibida. Pero ¿no? sí que pues, lleva unos detalles o, no sé, que te llama la atención de otra manera. Y Beatriz me llamó la atención. Beatriz, que nos gustó mucho en esa foto de grupo.
Y casi llegando al final también otra foto de grupo en la que además aparece la propia María, Cierto es. que son la que aparece Carmen Armas, José Iglesias, mucho Sí. para hablar en esta, ¿no? Es que hubo mucho... Bueno, aquí veíamos a Beatriz, Sí. que es esta tercera. Beatriz iba guapísima, ¿Requeda? me parece súper acertado el look. Que bueno, tenemos de todo en esta foto, ¿eh? Sí. A Negro, Beatriz, rojo. a Yolanda, que va de blanco con flecos, que también era un punto totalmente distinto. Sí. Bueno, y decía yo que también, como no, hablar de María, que aparece también en la siguiente foto que Tuve vamos a unas ver. acompañantes fabulosas, pero bueno, me encantó. Carmen iba guapísima con un estilo lencero, con su batín en estampación. José iba guapísima también. Hay mucho el tema de caftán y paillettes y el tipo así más batín me parece que fue todo un acierto en esta gala. Iba muy, muy bien. Oye, Serafín, ¿y tú qué piensas de María, que también aparecía ahí? Guapísima, iba guapísima. Es que había un A mí el nivelón, vestido de ¿eh? María me parece muy difícil y que llamaba mucho la atención porque era un vestido muy impresionante y porque también tú tienes altura, el color, todo. Y Es lo que el color era defines muy bien. bonito. A mí me encantó el color. Era un vestido muy especial. Sí. Cristina Nogueira, ya hablamos de ella, y nos falta Cira Calvo, ¿no? Que también hablando iba- un poco de caftanes, tenemos a Cira Calvo que también llevaba Iba un look impresionante. totalmente distinto. El caftán era precioso, llevaba un collar como con muchas vueltas, muy finito. Me parece un acierto. Y el tema de ir de plano fue la envidia de toda la edición esta. Porque vamos, todo el mundo estaba un poco sufriendo con los zapatos y ella iba encantada. Muy bonito, me gustó muchísimo. Lo que sí vemos en esta edición, ya un poco para finalizar, ahora que estamos en una época de bodas, bautizos, banquetes y ceremonias varias, es que hay muchos looks que son extrapolables también, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Sí, no solamente para una gala, sino pues para ir un poquito arreglado, para ir a un cóctel, para ir, pues ahora que estamos en las bodas, bautizos y comuniones. Nosotros nos hemos venido arriba y después el día siguiente de la gala hemos preparado nuestra pequeña tienda que le hemos llamado Actos Sociales, justo entre Escada y Purificación García. Y está teniendo un éxito fantástico. Sí, yo creo que la tendencia un poco cada vez más es a escapar a comprarte ese vestido que te ata pues, a una boda o que lo encuentras quizá de una ceremonia una etiqueta muy marcada y cada vez quieren más esos looks que puedan llevar tanto a un bautizo como a una cena o a una gala. A mí me parece que es todo un acierto y en esta edición se vieron looks súper bonitos. Bueno, pues nos quedamos con eso, con que en esta edición se vieron looks especialmente bonitos como era de rigor, porque hacemos 10 años, así que 10 años marcando tendencia y hablando de elegantes. Oye, volver pronto, ¿eh? Antes de los siguientes elegantes, por favor. Ahora ya no sabemos el camino, entonces volveremos.